perfecto ya para poder ya para que bajen de precio los blancos y poderme comprar el Xbox 360. Tu gran juego para tu direct de Xbox es Starfield. Cuando ya tienes Starfield Direct, vaya, es increíble, va a ser media hora de seguro. Parte de mí no quisiera verlo, pero yo estuve presente cuando salió Fallout 4 en los directs. Tengo que contestar mensajes porque ya tardó mucho esto. Uf. Xbox se mamut. Todd Howard. Miénteme, véndeme un juego que no existe. Ya le están dando los años a Todd Howard. Ah, las armaduras de Fallout 3 me gustan mucho, se ven muy padres. Ese güey está en la junta y apenas acaba de prender su computadora. Apenas había iniciado sesión. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. Open the door, get on the floor. Nuke Boston or kill your son in Fallout 4. You'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. La música se ve inspirada en Star Wars, me gusta. Qué bueno que no me estás vendiendo Skyrim por la milésima vez. Mira Todd, déjame ser honesto contigo. Nintendo ya hizo 2 juegos en donde sí puedes explorar lo que tú quieras. Si tú no puedes lograr esto con tu equipo, en una consola más poderosa y con todo el dinero de Xbox, estás perdido. Tell me lies, tell me sweet little lies, tell me lies, tell me lies. No, pero eso es en inglés. En español tendría que ser: miénteme como siempre, por favor, miénteme. Necesito creerte, convénceme. Ok, se vio raro el ángulo de la cámara, cómo cambia de tercera a primera persona y no te movió la cámara. Ay, no, me están dando vibras de No Man's Sky. No, No Man's Sky 2. Mina abandonada. Creo que este es el primer juego de Bethesda, así RPG masivo gigante de Bethesda, ya desde que los compró Xbox. Necesitan que este juego sea como lo que se está mostrando. Punk espacial. Somos punks. Oh, estuvo chido. Muchas cosas que coger. Uf. Suena como mi tipo de juego.
Ok, esto sí ya lo sabían hacer en Fallout 4, que es lo que lo metieron, ¿no? When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. Capitán Howard. No. Let's head out. Ok, lo hicieron como en Fallout 4, que le puedes poner el nombre y tiene miles de líneas grabadas para tu nombre. To evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that That's contrast, relatable. That's what the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style. And then Punk, which is... Lo dibujan, lo graban trabajando y no dibujan nada en ese momento. Así de, bro, por favor, no voy a arruinar mi diseño por tu video tonto de direct. Me gusta, parece como lo que pensábamos del espacio en los 80s. Me recuerda mucho al de Island Isolation. Por rima 4C. ¿Cuánto? A que son los planetas, pero nada más puedes viajar en mapas a donde están los puntos clave. No vas a poder recorrer todo el planeta. O sea, vas a viajar, mira, por ejemplo, a este planeta. ¡Ay, aquí hay una mina! Y cargan un mapa grandote de la mina y van a rodearlo de montañas que no vas a poder escalar para que vueles al otro lado. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. Nueva Atlantis. Espero que tengan la opción de que tú vueles las 3 horas si quieres hacerlo. O que si tienes poco tiempo para jugar, que digas, ay, quiero hacer saltos, hipersaltos a todas partes. Siento que sí va a ser así, lo que les estoy diciendo. Nada más va a ser un mapa grandote aquí alrededor de la ciudad de Nueva Atlantis. Y ya que llegues a los bordes, te tienes que regresar a la nave para viajar al otro punto que al parecer se encuentra unos kilómetros de ahí. Porque para que tú digas, vamos a hacer así un juego inmenso, serían 100 años de desarrollo o trillones de dólares. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Gaming. ¿Tienes smartwatch? Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they Es como... They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers. ¿Cómo se llaman los de Fallout? ¿La Orden? The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Okay. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled system. Siento que alguien de ellos te va a traicionar. Ya apuesto. Creo que sí se dice apuesto, ¿no? Que es la ex soldado, la Sarah Morgan. Es la que te va a traicionar. O el Walter. Sí, él te va a traicionar.
the former space cowboy, and Space Cowboy Barrett. What I hate about these pirates. Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Final Fantasy VII tienen envidia todavía. is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Barrett, te ibas a matar, pues como en Skyrim, en Fallout, ¿no? Humanos y monstruos, animales. New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC. ¿Podrás viajar a la Tierra en este juego? Y que la pongan toda así destruida como esa de ahí, que se ve toda fea, desolada. 11 horas sin ningún problema, ok. Pero empezaron a aparecer demonios de Marte. Llegó uno que se llama el Doom Slayer. Eres un vaquero en el espacio. Howdy. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started Boom, out bang, as a fishing bang. platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city where almost anything goes. Ese nota acá leyendo el guión. This definitely isn't the job for you. De eso estamos hablando. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Si están intentando construir una franquicia nueva y un mundo interesante y todo, pero no me creo eso de que vas a poder explorar todos los planetas al completo y vas a tener solo que sean planetitas, eso sí. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. They think the galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? No han mostrado mucho de los viajes en el espacio. There are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. Ay, no puedo, se me hace irreal que prometan todo esto. Como que ya sé que no es posible. No physical damage. Mentally the jury's still out. Jajaja, qué chistoso. New recruit for Argos extractors. Ring any bells? Estamos empezando el juego como en Skyrim, que te despiertas y you finally wake up. As though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. Ese que estaba ahí hace ratito se ve que sí estaba emocionado por su trabajo y que Todd Howard lo obliga a mentir. Lo estaba grabando con la pistola ahí al otro lado de la cámara.
but I think it's the most fun to use. Lo que sí es que Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and Ok, básicamente son tus habilidades de inicial, ¿no? You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds Y nada más va a tener un diálogo al principio del juego que va a decir: "Ah, ¿eras doctor? Se viste haber atendido al güey equivocado." Stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. Las otras habilidades, ¿no? Como las de... Is it really you? Really. And it'll give you gifts if you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. Porque es un juego que parece The Elder Scrolls 4. Con cómo se te acercaban los personajes, los veías de frente y todos tiesos ahí hablándote así de... Hey, you violated the law. But because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell you. Eso de las habilidades aleatorias, las opcionales, se ve interesante. It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. Lo vas a poder matar, ¿verdad? We'll let you discover that on your own. ¿Ya vamos a acabar? Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. Ok, pero sí se ve bonito, pero hubiera estado más padre que lo hicieras en digital para poderlo poner en el juego. You get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ay, no manches. Cuando tiene árboles de habilidades, vas a poder hacer lo mismo que en... creo que ya se podía en Skyrim, ¿no? With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get. A mí me gusta poder tirar Hadokens. Punch. That one's a lot of fun. Que no se note que lo están leyendo el guión. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. ¿Por qué no están mostrando la violencia en este video? Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. O sea, esto de la variedad de combate, pues que está padre, pero pues creo que ya lo hacían desde antes, ¿no? O sea, obviamente lo de la mochila cohete, ¿no? Pero no es como que sea algo nuevo particularmente, creo. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable.
No te creo. atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, o sea, abriste tu libro de biología y dijiste, entre más lejos esté del sol, más frío hace. Y es lo que dices, que estudiaste cosas de la NASA. No, entre más cerca del sol esté, más calor va a ser. Lo que no sé, no muestran que haya combate en las naves espaciales todavía, creo que no han mostrado. Nunca sabes cuándo va a llegar un bug que te rompe la partida. Ahora van a hablar de personalización de las naves, ¿no? Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. Creo que os vais a encontrar, pues. Customize and upgrade that ship, and hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Mantenimiento no creo que el... O sea, seguramente nada más va a haber un menú que le pongas reparar nave y te la va a reparar toda. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. Ahora es Kingdom Hearts. Everything you see here, and you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more okay, si es room para for crew. modo nerd. Can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. Está padre que lo puedas personalizar tanto, pues si es un juego del espacio, imagínate explorar todo en la misma nave genérica aburrida. You can have modules for crafting. Aunque va a estar padre ya cuando salga, que traten de replicar que las naves de Star Wars, las de Star Trek, las de Cowboy Vivo, por ejemplo. Estaría padre cuando ya lo intenten replicar. Y van a hacer tutoriales en YouTube. ¿Cómo hacer el halcón milenario? ¿Cómo hacer el Bebop? Yo ni el Bebop. Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. Le van a hacer Pinis y Dick y Balls. ¿Cómo le graban su cara así de? Oh, ya llegó la furra. Ah, eso. ¿Qué es esa cosa? Va a ser como en Saints Row 4, que te podías acostar con tus amigos. Sí, puse 20 camas aquí para... We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. Uf, qué bueno que puse las 20 camas ahí en mi nave espacial. If you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Marica, se llamaba Marica, por Marica.
Es como Animal Crossing, que viajabas a islas perdidas y te encontrabas aldeanos. Ahora viajas a planetas desolados y te encuentras un baboso ahí tirado. Mi verdadero compañero, el robotcito vasco. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. ¿Por qué están obsesionados con me basé en la NASA? Yo pienso que si vas a hacer un juego del espacio, lo tratas de hacer lo más original que puedas. Bueno, ciencia ficción en el espacio. And now, let's take to the sky. Miénteme como siempre. A ver. Llevamos media hora más y al fin vamos a ver el combate del espacio. Ese se nota que sí le gusta lo que hace. Ese sí está emocionado. Sabemos que esa es una animación que hace el mono nada más cuando estás ahí. Star Fox. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Ni que fuera FTL. Ah, ok, lo puedes arreglar al momento. Ok, eso está padre. Entonces ahí entre más hábil seas con las manos, con los dedos, vas a ser mejor jugando, ahí sí. Estaría padre, personalmente, estaría padre que hubieran naves espaciales comandadas por alienígenas, no nada más por humanos. Ahora que lo pienso, para hacer un juego inspirado en el espacio hemos visto casi puro humano y muy poco de alienígenas. Que no sean monstruos o animales, pues. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Bueno, de esto sí me espero que hubiera más alienígenas así, que no fueran nada más comandadas por humanos. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any space. Pero si ya me pasé horas personalizando una de mis naves, ¿por qué querría otra nave? Más chafa. A menos de que tenga como mejoras de... Oye, en esta te encontraste la mejora por 5 de turbo. Ah, pues te la llevas, se la quitas y se la pones a la tuya, ¿no? A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. ¿Todos son clones? Parecían clones. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Hacer piratería, no le digas dos veces a los gamers. Yar, har, fiddle de de, venga, pirate is alright with me. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. Esta es la persona más loca que han mostrado ahorita. Es como LOL random XD. Le pongo colitas a las naves.
Me robo los sándwiches y los guardo en la nave. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. De cabo a rabo. It's really about going to strange new places, Donde hay alienígenas. and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so Ok, eso está interesante. Encontrarte gente que piensan que son los últimos sobrevivientes y hay un chingo de ciudades. There are over 1,000 planets out there, just waiting for Más de 1000 planetas. Miénteme con un beso que parezca de amor. exploring every inch of a mostly untouched galaxy. Explora cada pulgada de una galaxia que casi no ha sido tocada. And wonder, and sometimes a little fear. Eso se ve divertido. And a ton of toys, and just setting you free. Se ve divertido porque es combate en el espacio. Y es Star Fox. Ah, ya vamos a acabar, ¿verdad? Porque está Todd Howard. Collector's Edition. Compra la edición de colección. Oh, Wolfenstein. Ok, eso está padre. Eso está padre y no te van a ver raro en la calle por traer tu en el brazo. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did to watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Solo va a costar $50,000. Astronauts to use during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, native strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist. Se ve bonito, pero aquí en México ese nada más es como para que lo uses en tu casa para el para el cosplay. Una consola edición especial de Xbox. Ah, un control. This custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, ok, bueno. We've created the first ever custom headset with Xbox. And this is ¿Cuánto pairing with that controller. más dinero puedes querer de la gente? Compra en nuestra edición de colección. Compra nuestro reloj. Compra el control. Compra los audífonos. Para que al rato el juego tenga un error de lanzamiento que le pones a tu personaje pedos y se traba y se daña el juego y ya no lo puedas usar. Y que salga Todd Howard en un mes. Perdón, no vuelvo a lanzar un juego roto. Perdóname, puedes jugar en el espacio. Que yo dije que podías visitar más de 1000 planetas, no es cierto. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. Oh, ya trata de hacerlo. Trata de hacerlo ver mejor de lo que es. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. ¿Cloro? ¿Hierro? This whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up.
Esto está raro, ¿eh? It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. O sea, sí dijeron, no hacemos todo el mapa nosotros. Entonces me imagino, van a haber partes del juego que son definidas y van a ser grandes bloques de terreno definidos. Y entre esos grandes bloques de terreno en cada planeta va a hacerlo el juego solito, va a diseñarse el mapa. Y no suena tan raro cuando lo digo así, pero... Pero me pongo a pensar y al rato que alguien quiera hacer una guía, pues va a ser todo al azar. Pero si lo importante del juego, o sea, si las cosas importantes, que es donde tú vas a querer explorar, es hecho, lo hacen a mano. Y lo demás lo hacen por computadora, o sea, nada más van a hacer un montón de tiempo que vas a estar caminando sin nada interesante. Va a estar bastante vacío el mapa, por lo que puedo inferir. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Eso se ve loco. Soy un estegosaurio. Something you've never seen before. O sea, como una mantis. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color. Me atrapaste, esto sí es cine. Eso tiene ojos de mosca como con tentáculos. O raíces, no sé qué era. Cuando pienso que esto va a acabar, sigue y sigue y sigue. Que sí dijeron, el direct de Starfield. Y si no te interesa Starfield te lo puedes saltar, pero... Se ve bonita esa escena. Fallout 4. Almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Eso sí. Ya habían diseñado el sistema para Fallout 4, ni modo de dejarlo irse a desperdiciar. Está bonito para la gente a la que le guste pasarse horas diseñando. No inventes, lo que teníamos que haber enseñado en 3 años de Xbox Directs. Lo vamos a enseñar todo en un mismo Direct antes de que salga el juego. All you stealth players out there will surely need a suppressor. You can also choose to go hands-on with melee weapons. ¿Por qué se pone a... Ese ya lo vimos. ¿Por qué se pone a pelear contra el alienzote con su cuchillito ahí de... With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, That's okay. animations are more fluid,
Eso sería divertido. Cómo se cae así todo congelado. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. Se ríe porque sabe que está mintiendo. Bueno, no, sí les creo porque pero realmente como que cuántos tipos de armas puedes tener realmente. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're... ¿Qué juego he jugado yo que podías tener tu mochila cohete y... creo que era Fortnite. Sí, creo que era Fortnite cuando salió la del Mandalorian. Que así, ajá, apuntabas y como que te hacías para atrás. Ah, ok, eso sí está. Si eso está en el juego, así se ve padre. ¡Tum! Ok, peleas contra humanos y robots. Or you like more compact weapons like pistols and submachine guns. Or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. Pues ni que diga, no puedo decir, ay, qué emocionante, porque pues según yo ya en Fallout ya existían el montón de armas, ¿no? Y me imagino que debe ser un obligado que hay el revólver, la escopeta, el rifle de asalto, la submetralleta, la pistola, el lanzagranadas, lanzacohetes. Igual de Skyrim pues estaba el hacha, la espada, la cimitarra. Pero me imagino, ¿no? Su gran personalización. Revólver de balas, revólver de energía, revólver electromagnético, revólver de fuego, revólver de hielo. Que igual está padre que tengas un menú rápido para un montón de armas que seguro vas a tener. Que nada más voy a terminar usando yo 2 o 3. Fusroda. Eres el hijo del Dovahkiin. Ok, va a haber como plásmidos o los cantos de... No, ¿cantos y de Skyrim? You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about Sígueme mintiendo, Todd. Necesito creer que es un juego que vale la pena. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite. Oh, todavía sigue. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. Sí. I like to use our photo mode to take rockstar photos. Llegó la rara otra vez aquí en el direct. Mira, Todd, yo no quiero saber qué es lo que le gusta más a estas personas. Yo quiero saber qué es lo que más me gusta a mí. Y si no me convenciste en 40-50 minutos de direct, creo que estás perdido. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskap, obviously. I love the robot so much. The incredible amount El final, cambias el color de la explosión del jefe final. Es el monstruo que les decía. Some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben.
The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. Queda bien casual ahí disfrutando en la playa y el robotcito ahí. Lo que puedes esperar de un título de Bethesda, que esté todo bugueado y que en 3 años me vendan Starfield Definitive Edition. Starfield para PlayStation 6, para PlayStation 7. Ah, pero ya no va a salir para PlayStation, ¿verdad? Para Xbox 2, para Xbox 3. ...6 de septiembre... Pues sí, lo que les digo, ya todo lo que teníamos que haber visto en varios trailers... ...eso lo pusieron ahorita... Edición Premium... Expansión desde historia... Arte... Ok, la edición de Constelación ni siquiera trae el juego en físico... Nada más trae el Steelbook... El Steelbook... Ok, sí, qué bueno que me quieren robar de mi dinero. Y antes de terminar, el tráiler ahora sí de Xbox, la recapitulación. A ver, Fable. Prueba los límites, está Forza, Forza. No, si es el Forza de simulación de conducción, no me gusta. Si son los Forza Arcade, sí me llama la atención. Cyberpunk. Viaja a nuevos mundos. Pues el único juego así que me llamó muchísimo la atención, fuera de Persona 3 Reload, es ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Ya estoy tan acostumbrado a llamarlo Project Re Fantasy. Es el nuevo juego de Atlus. Y este de aquí. Bueno, no me llamó así tantísimo la atención, pero sí siento que es un juego divertido. Un juego que me llamaría la atención jugar despuesito. Y ese de Capcom también se ve padre. Es por hacer el trabajo fácil para mí. Ese de ahí. Es por hacerme el trabajo más fácil Xbox. Y los juegos, estudios de Xbox. Ese de Sound of Midnight se ve padre, pero no había gameplay, nada más era... Trailer. Metaphor. Ay, ya me había olvidado que había salido Overwatchos. Pues ahí están toda la recapitulación de los juegos. Espero que... Yo sé que ya voy a haber dividido este video en 2, pero pues ya vieron mis opiniones. Estuvo bastante largo el de Starfield. Falta ver si Nintendo se anima a sacar su Nintendo Direct esta semana o se van a esperar más tiempo. Mañana sale el de Capcom. Ojalá podamos ver un poco más de ese juego nuevo que acaban de anunciar. Y pues personalmente nada más me gustó ya vieron cuáles son los que me llamaron más la atención. Y pues yo creo que nos vamos a despedir aquí. Nos vemos para el próximo video, que sería mañana el de Capcom, Capcom Showcase. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Adiós.